El comer emocional tiene que ver con el uso del alimento o de la comida para gestionar emociones. Estas emociones, de alguna manera, las tapamos, digamos, usando la comida y con emociones tanto positivas como negativas, digamos. Comemos porque estamos tristes, comemos por aburrimiento, comemos por felicidad, comemos para divertirnos, para festejar, comemos por ansiedad, ¿sí? O sea, hacemos frente a las emociones o damos respuestas a las emociones con la comida. Esta hambre emocional lo que tiene de diferente al hambre real o al hambre físico es que aparece de repente. Frente a un alimento específico, tengo ganas de comer tal cosa, un chocolate, tengo ganas de comer una hamburguesa, casi siempre son alimentos más calóricos que generan placer y comemos de manera compulsiva. Es el típico no me lleno, no puedo parar de comer, porque no hay saciedad en este tipo de hambre emocional. Y ese es el riesgo de este tipo de hambre. El tema de usar a la comida como herramienta para gestionar las emociones se termina convirtiendo a la larga en una problemática, porque no somos conscientes en realidad de esto que nos está pasando. No es que nos damos cuenta que estamos comiendo de manera emocional o por hambre, a lo que se llama hambre física o hambre real, porque no es que nosotros nos paramos a preguntar ¿por qué estoy comiendo? ¿Por qué tengo hambre? ¿Tengo hambre? Lo que se puede hacer es como hacer una especie de registro interno, de empezar a anotar y empezar a decir, a ver, ¿cuándo me agarra este hambre emocional? ¿Qué es esto de que yo me doy cuenta que estoy comiendo de más, mal? Empezar a reconocer en uno mismo esos activadores, que a veces son personales, a veces pueden tener que ver, alguna persona puede ser el enojo lo que más le produce, en otra persona puede ser la tristeza, estar mal, en otra persona puede ser, como decía ella, la alegría, no necesariamente tiene que ser algo negativo, pero uno mismo poder reconocer y empezar a registrar eso. Los alimentos que solemos elegir en momentos de ingesta emocional suelen ser los alimentos más calóricos, principalmente aquellos que están compuestos por lo que se conoce como la matriz grasas, sodio y azúcares. Son nutrientes que primero que le otorgan una alta palatabilidad al alimento. Esto es lo que de alguna manera activa un sistema de recompensa donde se obtiene este placer con la comida y bueno, también muchas componentes de este tipo de alimentos funcionan como precursores de muchos neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que es la dopamina, la serotonina, este tipo de alimentos contienen, digamos, justamente sustancias o ingredientes que forman parte de este circuito neuronal del bienestar, del sentirse uno mejor. Entonces son aquellos alimentos que nos hacen desear, digamos, en ese momento consumo específico, porque esto, como decíamos recién, es apetito, no es hambre física, sino que es apetito puntual, y el apetito, a diferencia del hambre, es de origen, es de índole psíquica, no tiene una connotación, digamos, orgánica como si lo es el hambre, que es una necesidad energética del cuerpo. Es una manera, digamos, de solucionar esa cuestión emocional de manera pasajera, es momentáneo. Uno obtiene el placer al momento de ingerir determinado alimento. Por eso es que no es una manera, digamos, saludable a largo plazo de gestionar, atravesar nuestras emociones, porque no estamos, digamos, atravesándolas de manera correcta, sino que es una especie como de anestesia o de atravesar ese momento y solucionarlo de manera momentánea. Puede traer culpa, después sentimientos de insatisfacción con uno mismo, de decir, comí esto y ni tenía hambre, empezamos a sentirnos mal. Después también eso lo llevamos a la imagen corporal que tenemos, es decir, ahora voy a estar más pesada o más hinchada, o me voy a sentir peor de lo que estaba antes. Y eso, por lo menos a nivel emocional, es lo que sucede después, o a veces en el momento de estar tan ansioso, que es toda esa ansiedad, y vemos que no se satisface, porque no era eso lo que necesitábamos, sino que había otra cosa de fondo. Y
seguimos despertando estas emociones que antes hablábamos de gestionar emociones o que la comida aparecía en lugar de la emoción. Con este tipo de alimentación también aparecen las emociones negativas, o sea que no damos respuesta a ninguna emoción, siguen apareciendo, vuelve a aparecer el enojo, la ira, y capaz que mucho mayor esa sensación de enojo, de ira, de tristeza por habernos alimentado de esa manera. La ingesta emocional termina en lo que conocemos como el picoteo, que se le llama a esta ingesta que ocurre de manera repentina, ¿sí? Es un tipo de ingesta que no registramos, que por lo general a veces nos ocurre atravesando una emoción, o puede ser que estemos haciendo otra cosa, ya sea trabajando, estudiando, y uno no puede registrar lo que está comiendo. Esta conducta que se le suele llamar picoteo está estudiada, digamos, que se asocia mucho al sobrepeso y a la obesidad, porque es una conducta que tiende a llevarnos a una sobreingesta constante de alimentos, especialmente alimentos calóricos y alimentos no tan saludables, que a la larga terminan desencadenando un aumento de peso, un cambio en la composición corporal, al mismo tiempo que emocionalmente no se está resolviendo la emoción que estamos viviendo en ese momento. Lo que podemos hacer, en primer lugar, como decía antes, esto de poder registrar y empezar a ver cuándo tenemos estos momentos en los cuales comemos emocionalmente. Poder registrarlo, el momento, en qué momento del día, qué es lo que comemos, qué nos pasó antes, qué emoción hay de por medio, detrás, o sea, cómo me estoy sintiendo. También registrar el cuerpo. Muchas veces las emociones, depende de cada uno, las sentimos en distintos lugares. Por ejemplo, hay personas que se enojan y les duele la panza, hay personas que se enojan y se ponen colorado. Empezar a ver en qué parte del cuerpo yo estoy sintiendo esto. Y después a partir de ahí hacer como un autodiálogo de poder decir, a ver, yo me siento así, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito? ¿Qué podría hacer para estar bien? Porque tal vez no es esto la comida, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer en este momento? Y después, expresarlo con quien sea necesario. Finalmente, si vemos que no lo podemos resolver así, pedir ayuda profesional. Nosotros somos un equipo que trabajamos con la salud alimentaria de manera integral, eso es lo que ofrecemos de distinto, digamos que trabajamos de manera conjunta y todo en un mismo lugar. Distintas áreas, ¿sí? Tenemos nutrición, tenemos psicología, que estamos nosotras dos de referentes del área de psicología, Caro del área de nutrición, el área médica, el área de kinesiología y la actividad física. O sea, es un tratamiento completo, digamos, para abordar la salud alimentaria. La actividad física ayuda como descarga, ayuda a eso de saco la cabeza de la rutina diaria, del estrés que provoca esta rutina diaria. Entonces voy a un lugar donde me encuentro conmigo mismo y con otros muchas veces y compartimos una actividad grupal. Puedo sacar la cabeza de eso que me está pasando también, porque a veces no tiene que ver con la rutina, sino con una problemática por la que puedo estar atravesando. La actividad física genera bienestar. Desde la alimentación también hay mucho que se puede hacer, porque la calidad de lo que consumimos determina también un poco el estado de ánimo que vamos teniendo a lo largo del día, los niveles de energía que uno va teniendo. Por ejemplo, lo primero que se puede hacer es ordenar las comidas, tener una frecuencia regular de la ingesta diaria, ya que si pasamos mucho tiempo sin comer y aparece una emoción y no sabemos cómo resolverla, mucho más probable va a ser terminar teniendo una ingesta emocional justamente. Entonces la calidad también de lo que comemos es importante. Justamente estos alimentos que nosotros buscamos en un momento
momento que estemos atravesando una emoción, si bien nos otorgan este placer, este bienestar momentáneo, también generan otras complicaciones a nivel de la salud, y también se genera una especie de círculo vicioso. Son alimentos que nos suelen caer pesados, que nos solemos sentir mal. Si aparece la culpa, con más razón todavía, entonces se termina generando todo un círculo. Hay alimentos que tienen capacidad, digamos, justamente de formar parte de las membranas neuronales, por ejemplo, y favorecer un buen estado de ánimo. Las grasas poliinsaturadas, por ejemplo, que encontramos en los frutos secos, en las semillas, en el pescado de mar, en los aceites, son un grupo de alimentos, por ejemplo, que ayuda mucho a ir regulando el estado anímico a lo largo del día, y también, bueno, el nivel de energía que vamos teniendo a lo largo de las horas es fundamental para que al momento de aparecer situaciones emocionales tengamos más facilidad para poder atravesarlas de la manera más saludable.